En una época en la que el mundo aún no había madurado científicos que pudieran imaginar lo que vendría, nació Albert Einstein, un hombre cuya curiosidad se convertiría en la chispa de una revolución científica. Su vida fue un tejido de descubrimientos, desafíos y convicciones profundas, no solo un relato de logros intelectuales, sino de una persona que enfrentó las adversidades con una mezcla de asombro, humildad y firmeza. Albert Einstein llegó al mundo el 14 de marzo de 1879 en Ulm, en el reino de Württemberg, Alemania. Creció en el seno de una familia judía secular. Su padre, Hermann Einstein, dedicaba sus esfuerzos al campo de la ingeniería eléctrica. Por otro lado, su madre, Pauline Koch, administraba el hogar. Tenía una hermana menor, María, más conocida como Maja, quien sería su compañera en la infancia. Desde muy temprano, Einstein quedó fascinado por los enigmas invisibles de la naturaleza. A los 5 años, con una brújula que le habían regalado, se llenó de preguntas. ¿Cómo algo que no se ve puede hacer que la aguja se mueva? Esa experiencia sembró en él la semilla de un asombro persistente que marcaría toda su existencia. En su niñez también descubrió la geometría, devorando todo un libro sobre geometría. Así comenzó a entender que las reglas del universo pueden revelarse mediante la lógica y la imaginación. La escuela no siempre fue un lugar cómodo. En el Luitpold-Gymnasium de Múnich, Einstein se sintió limitado por el rígido sistema educativo prusiano, que valoraba la memorización sobre la creatividad. No amaba tener que obedecer sin cuestionar, y ciertos profesores le advirtieron que no llegaría muy lejos si seguía distraído con tanto pensar. Cuando su familia se trasladó a Italia, él abandonó temporalmente sus estudios en Alemania, movido tanto por razones educativas como personales. Llegó a terminar su educación secundaria en Aarau, Suiza, y luego ingresó al Politécnico Federal de Zúrich para formarse como profesor en física y matemáticas. En el año 1901 obtuvo la ciudadanía suiza. Luego vino una etapa que para muchos podría haber sido frustrante, pero que en Einstein fue la incubadora de ideas transformadoras. Al graduarse no hallaba un puesto universitario, así que aceptó trabajar en la oficina de patentes en Berna. A simple vista, su día a día parecía burocrático. Sin embargo, fue allí, en su tiempo libre, donde gestó lo que serían sus años más creativos. En 1905, el año que se conoce como Annus Mirabilis, o mejor, Año Extraordinario en español, publicó una serie de artículos que no solo lo introdujeron a la élite científica, sino que cambiaron para siempre la forma en que entendemos la luz, la materia, el movimiento y el espacio-tiempo. Cuando Einstein ganó terreno académico, su viaje lo llevó de Zúrich a Praga, de vuelta a Zúrich y luego a Berlín. No hubo egoísmo en su avance, solo convicción. En Berlín fue director del Instituto Kaiser Wilhelm y miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Fue también en esos años cuando su nombre se volvió sinónimo de relatividad y cuando empezó a vivir la tensión entre su papel como científico y su compromiso con ideales humanitarios. Pero la historia global lo atrapó. Con el ascenso del nazismo en Alemania, Einstein, judío, pacifista y crítico de la opresión, vio su vida ponerse en riesgo. En 1933 renunció a su ciudadanía alemana y cruzó el Atlántico, instalándose en Princeton, Estados Unidos, donde aceptó una plaza en el Instituto para Estudios Avanzados. Allí empezaron sus años de exilio, de introspección, de crítica al uso del poder, especialmente al poder militar, y también de una búsqueda permanente. Quería una teoría que unificara las fuerzas fundamentales del universo. En sus últimos años, aunque había dejado atrás la frenética juventud de publicaciones y debates encendidos, nunca abandonó el asombro ni la reflexión ética. Vivía parcialmente como figura pública, reflexionando sobre los peligros de las armas nucleares, sobre la responsabilidad del científico ante la sociedad, y pese a su fama, guardaba momentos de intimidad, de lectura, de contemplación y de música, pues Einstein también tocaba el violín. El 18 de abril de 1955,
Albert Einstein falleció en Princeton a los 76 años por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Sus últimas palabras se perdieron, ya que fueron pronunciadas en alemán ante una enfermera que no entendía el idioma. Su muerte cerró un capítulo monumental de la ciencia moderna, pero su legado, sus ideas, su forma de ver el mundo, su persistente pregunta sobre lo desconocido sigue vivo, incitando a nuevas generaciones a cuestionarse y a imaginar lo inconcebible. La vida de Albert Einstein fue un viaje entre la ciencia y la humanidad, marcada por descubrimientos que aún definen nuestro entendimiento del universo. Pero detrás del genio que todos conocemos se esconden secretos y misterios que hacen de su historia algo aún más fascinante. Y ese es el tema en el que nos adentraremos en este video. Así que si esta introducción te contó algo que no sabías, o si simplemente disfrutaste descubrir cómo fue la vida de uno de los genios más grandes del siglo XX, no olvides dejar tu like y suscribirte a Narratopia. Ahora sí, ponte cómodo y acompáñame por estos misterios sobre la vida de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein murió en 1955, el mundo perdió a uno de los genios más grandes de la historia. Pero en ese mismo instante empezó otra historia, una que parece sacada de una novela de misterio, la del destino de su cerebro. El patólogo que le practicó la autopsia, Thomas Harvey, decidió extraer el cerebro de Einstein. Lo hizo sin pedir permiso a la familia, lo que generó polémica después. Se dice que más adelante consiguió la autorización de uno de sus hijos, pero lo cierto es que ya lo tenía guardado. Harvey lo conservó en frascos con líquido y lo dividió en cientos de pedazos pequeños. Durante décadas lo tuvo guardado, incluso en cajas y tarros de mayonesa, y solo en algunas ocasiones lo enviaba a científicos que querían analizarlo. Con el tiempo, partes del cerebro terminaron en distintos lugares, algunos en museos, en universidades y en laboratorios de investigación. ¿Por qué tanto interés? La gran pregunta era si había algo en el cerebro de Einstein que pudiera explicar su genialidad. Se hicieron varios estudios y encontraron detalles curiosos. Ciertas partes eran un poco más anchas que en otros cerebros. Algunos pliegues eran distintos y, según algunos investigadores, tenía más células de apoyo que podrían haber ayudado a que sus neuronas trabajaran mejor. Pero aquí está lo más importante. Nada de eso explica de manera definitiva por qué Einstein era un genio. Su cerebro tenía diferencias, sí, pero los científicos no se ponen de acuerdo sobre lo que significa. La inteligencia no depende solo de la forma del cerebro, también influyen la educación, la creatividad, la pasión y la forma única en que una persona enfrenta el mundo. Al final, el misterio del cerebro de Einstein no está tanto en cómo era físicamente, sino en lo que nos recuerda, que la genialidad no siempre se puede medir ni diseccionar. Una parte de su cerebro sigue guardada en museos y laboratorios, pero lo más valioso de él está en sus ideas, que todavía iluminan el universo. En la vida de Albert Einstein hubo un misterio que no tiene nada que ver con el universo, ni con fórmulas matemáticas, sino con su corazón y con la historia de sus ideas. Antes de ser famoso, Albert Einstein conoció a Mileva Marić, una brillante estudiante de física y matemáticas de origen serbio. Ambos se enamoraron y comenzaron a intercambiar cartas. Con el tiempo, estas cartas superaron las 50 y en ellas hablaban de todo, desde problemas personales y discusiones de pareja hasta los más complejos temas de física. Lo interesante es que estas cartas revelan un detalle que ha generado debate durante décadas. ¿Mileva fue solo su compañera sentimental o también una colaboradora intelectual en sus teorías más importantes? Algunos fragmentos sugieren que trabajaban juntos en cálculos y discusiones científicas. De hecho, en una carta, Einstein escribió sobre nuestra teoría, algo que hace pensar que ella participaba activamente en sus investigaciones. Sin embargo, otros historiadores creen que esa expresión era más una forma cariñosa de hablar y que el verdadero peso de las ideas siempre recayó en Albert. Lo cierto es que Mileva era una mujer con un gran talento para la ciencia, pero vivió en una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de ser reconocidas en ese campo. La relación entre ambos, además, no fue fácil. Tuvieron problemas económicos, diferencias de carácter y una vida familiar complicada. Finalmente, el matrimonio terminó en divorcio.
pero las cartas quedaron como testigos de esa etapa. En ellas se ve a un Einstein joven soñador, pero también vulnerable, enfrentando a la vida real mientras intentaba cambiar la historia de la física. ¿Participó Mileva realmente en el nacimiento de la teoría de la relatividad? No hay pruebas definitivas y probablemente nunca lo sabremos, pero el misterio sigue vivo y esas cartas son la ventana a un lado íntimo de Einstein que pocos conocen, el del hombre que además de genio fue esposo, padre y compañero, aunque no siempre el más fácil de llevar. En la historia de Albert Einstein hay un capítulo oculto, casi borrado del tiempo, que sorprende a muchos, la existencia de una hija secreta. Antes de casarse oficialmente con Mileva Maric, en 1902, la pareja tuvo una niña llamada Lizer. Este hecho permaneció en las sombras durante décadas y solo salió a la luz muchos años después, gracias al descubrimiento de cartas privadas entre Albert y Mileva. Lo más inquietante es que más allá de esas cartas, prácticamente no existe rastro de la pequeña. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con ella. Algunos investigadores creen que Lizer murió muy joven, víctima de escarlatina, una enfermedad común y peligrosa de aquella época. Otros sostienen la hipótesis de que fue dada en adopción, quizás porque Einstein y Mileva, aún estudiantes y con serios problemas económicos, no podían hacerse cargo de la niña. Lo cierto es que Einstein nunca mencionó públicamente a Lizer. En sus biografías y documentos oficiales no aparece. Es como si jamás hubiera existido. Solo esas cartas entre él y Mileva nos recuerdan que alguna vez estuvo en sus vidas. Este silencio ha levantado muchas preguntas. ¿Por qué Einstein ocultó la existencia de su hija? ¿Fue por miedo al escándalo social en una época tan conservadora? ¿O simplemente porque la niña desapareció de su vida demasiado pronto? El misterio de Lizer es una de las facetas más humanas y dolorosas en la historia del genio, porque detrás del científico que revolucionó la física, hubo también un hombre marcado por decisiones difíciles, secretos familiares y silencios que hasta hoy siguen sin respuesta. Cuando pensamos en Albert Einstein, solemos imaginar al sabio de cabello desordenado, simpático y bondadoso, una especie de abuelo universal que irradiaba humanidad. Pero como toda figura histórica, también tenía un lado menos amable, un costado oscuro que pocas veces se menciona. Las cartas privadas que salieron a la luz muchos años después de su muerte revelan aspectos de su personalidad que chocan con esa imagen pública. En esas cartas, Einstein se muestra como un hombre distante con su familia, especialmente con Mileva Maric, su primera esposa. A pesar de haber compartido con ella sus años de juventud y sus inicios científicos, la relación terminó marcada por tensiones y frialdad. En una de las revelaciones más polémicas, se descubrió que Einstein llegó a redactar una especie de lista de reglas para Mileva, con condiciones estrictas para poder convivir con él. Entre esas condiciones, habían exigencias como encargarse de toda la limpieza y la comida, renunciar a cualquier muestra de afecto físico, y lo más duro, aceptar que no habría intimidad ni compañía fuera de lo que él considerara necesario. Incluso le pedía que no hablara con él si él no lo deseaba. Este documento ha generado mucho debate. Algunos lo interpretan como un reflejo del machismo de la época, cuando las mujeres quedaban relegadas al hogar y a la sombra del esposo. Otros lo ven como una muestra del carácter controlador de Einstein en sus relaciones más cercanas, una faceta que contrasta con su imagen pública de genio amable y humanista. Lo cierto es que detrás de los grandes logros científicos, Einstein fue un hombre complejo, con contradicciones y fallas muy humanas, un genio que podía reflexionar sobre el universo con una visión casi poética, pero que en su vida privada tomó decisiones que hoy resultan difíciles de justificar. Este contraste entre la admiración mundial y las sombras de su vida íntima nos recuerda algo fundamental. Los íconos de la historia, incluso los más brillantes, también cargan con defectos y aspectos oscuros que los vuelven más reales y humanos. Albert Einstein es recordado como el hombre que nos enseñó a mirar el universo de otra manera, con teorías que desafiaron todo lo que creíamos saber sobre el tiempo y el espacio, pero alrededor de su figura también se han tejido historias que lo acercan a un terreno inesperado, el de lo paranormal y lo inexplicable.
Aunque no existen pruebas sólidas de que Einstein fuera un creyente de lo sobrenatural, sí hay teorías y rumores que lo vinculan con fenómenos más allá de la ciencia convencional. Algunos investigadores sostienen que mostró curiosidad por la posibilidad de vida extraterrestre. Esta idea no resulta tan descabellada si recordamos que en su tiempo ya se hablaba de la inmensidad del universo y de las probabilidades de que no estuviéramos solos. Además, documentos desclasificados del FBI revelan que Einstein fue vigilado durante años, principalmente por sus posturas políticas y su cercanía con movimientos pacifistas y de izquierda. Sin embargo, entre esos archivos también aparecen menciones que lo relacionan indirectamente con científicos y personajes que exploraban el terreno de lo oculto. Estas coincidencias han alimentado la sospecha de que quizás en algún momento el genio pudo haber tenido contacto con teorías sobre lo paranormal. Incluso circulan versiones que aseguran que Einstein habría discutido temas como la telepatía, la posibilidad de otras dimensiones y hasta informes sobre objetos voladores no identificados. Pero aquí conviene que aclaremos algo. Muchas de estas historias se basan en rumores, interpretaciones y teorías no comprobadas. No hay documentos que confirmen que él estuviera realmente involucrado en estas investigaciones. Lo que sí es cierto es que Einstein tenía una mente abierta y un profundo asombro por los misterios del universo, y esa apertura intelectual, combinada con el aura de genialidad que lo rodeaba, ha hecho que se le asocie constantemente con todo lo inexplicable, desde teorías sobre extraterrestres hasta fenómenos paranormales. Sea mito o realidad, estas historias nos muestran cómo incluso en la figura más racional y científica del siglo XX, se proyectan los anhelos humanos por entender lo desconocido, porque al fin y al cabo, Einstein simboliza esa eterna curiosidad por los misterios que escapan a nuestro entendimiento. La imagen que tenemos de Albert Einstein suele ser la del genio despistado que revolucionó la ciencia. Pero detrás de esa figura también hubo una historia digna de una novela de espías. Como lo vimos en el punto anterior, durante casi 2 décadas, el FBI lo tuvo bajo la lupa, acumulando más de 1.400 páginas de informes en lo que hoy se conoce como los archivos Einstein. Todo comenzó cuando Einstein emigró a Estados Unidos en 1933 huyendo del nazismo. En ese momento ya era una celebridad mundial, pero también un hombre con opiniones firmes. Era pacifista, crítico con los regímenes autoritarios y simpatizante de causas de izquierda. Para Edgar Hoover, el poderoso director del FBI, todo esto resultaba sospechoso en plena Guerra Fría. El FBI llegó a catalogarlo como posible espía soviético y a vigilar cada uno de sus movimientos, sus llamadas, su correspondencia e incluso las personas con las que se reunía eran escrutadas. Cualquier vínculo con asociaciones pacifistas o con intelectuales europeos se convertía en material de archivo. Los documentos muestran acusaciones que hoy suenan exageradas, desde supuestas simpatías comunistas hasta la posibilidad de que Einstein usara su prestigio como tapadera para infiltrar ideas en favor de la Unión Soviética. Sin embargo, nunca se encontró evidencia real que lo señalara como espía o traidor. A pesar de esto, el FBI no dejó de seguirlo. La idea de que uno de los cerebros más brillantes de la humanidad pudiera tener segundas intenciones mantenía en alerta a Hoover y a sus agentes. Irónicamente, mientras lo vigilaban con recelo, Einstein trabajaba en Princeton, dedicado a las ecuaciones y teorías que escapaban incluso a la comprensión de sus espías. Hoy, al leer esas páginas, uno no puede evitar ver un contraste curioso. Mientras Einstein buscaba leyes universales que unieran las fuerzas del cosmos, el FBI lo reducía a un posible enemigo interno. Y aunque nunca encontraron nada contra él, la existencia de los archivos Einstein es una prueba más de que incluso los genios no escapan a los miedos y paranoias de su tiempo. Albert Einstein tenía una mente capaz de viajar mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. En 1915, con la publicación de su teoría de la relatividad general, abrió la puerta a fenómenos que en su tiempo parecían más ciencia ficción que ciencia real, entre ellos 2 de los más asombrosos, los agujeros negros y las ondas gravitacionales. Einstein describía el universo como un tejido flexible, donde la masa y la energía deformaban el espacio y el tiempo. A partir de esas ecuaciones, era posible deducir que existían regiones donde la gravedad sería tan extrema que nada podría escapar,
ni siquiera la luz, los agujeros negros. Sin embargo, el propio Einstein dudaba de que pudieran existir en la realidad. Para él eran una oscuridad matemática, una consecuencia extrema de su teoría que quizás nunca se encontraría en el cosmos. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario, y nos mostró que la imaginación, quizás fantasiosa, para muchos de su época, no estaba tan lejos de la realidad. Décadas después de su muerte, los astrónomos confirmaron la existencia de estos monstruos cósmicos. Hoy en día, sabemos que en el corazón de casi todas las galaxias hay agujeros negros gigantes, y que incluso nuestra Vía Láctea tiene uno en su centro. Lo mismo ocurrió con otro de los fenómenos que predijo, las ondas gravitacionales. Según sus cálculos, los objetos masivos al moverse deberían generar ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, como si fueran piedras cayendo en un lago cósmico. Einstein pensaba que estas ondas serían tan débiles que jamás podrían detectarse, y sin embargo, en 2015, exactamente un siglo después de su predicción, los científicos lograron registrarlas por primera vez, confirmando lo que él había anticipado. Estos descubrimientos han reforzado la idea de que Einstein veía más allá de su tiempo. Su capacidad de imaginar lo invisible y convertirlo en ecuaciones abrió caminos que aún hoy seguimos recorriendo. Y lo más fascinante es que no llegó a presenciar esas confirmaciones. Murió en 1955, sin saber que sus intuiciones sobre agujeros negros y ondas gravitacionales marcarían el rumbo de la física del siglo XXI. Este hecho añade un aura casi mística a su figura, porque mientras otros solo podían mirar las estrellas, Einstein parecía capaz de leer los secretos ocultos en la estructura misma del universo. Ahora hablemos de la relación de Einstein con su prima Elsa. La relación empezó antes de divorciarse de Mileva Maric. Einstein ya mantenía contacto cercano y afectuoso con Elsa mientras aún estaba casado con Mileva. Se han encontrado cartas donde él le escribía de manera cariñosa. Esto genera la duda de si la relación empezó como una especie de aventura paralela. Einstein no quería casarse realmente con Elsa. En cartas privadas, Einstein confiesa que no estaba enamorado profundamente de ella, pero que Elsa le ofrecía algo que Mileva no: estabilidad, cuidados y menos conflictos. Muchos historiadores creen que fue más una relación práctica que pasional. ¿Era una relación abierta o con infidelidades toleradas? Einstein fue bastante claro con Elsa. Él no planeaba ser monógamo. En cartas, se disculpa por sus múltiples aventuras amorosas, pero ella parecía aceptarlo a cambio de mantener el matrimonio. Esto alimenta la idea de que su unión fue más de convivencia que de amor romántico. Más que una esposa, Elsa actuaba como una protectora, cuidaba de su salud, filtraba a las personas que querían acceder a él, e incluso se convirtió en una especie de secretaria personal. Algunos biógrafos piensan que ella veía en Einstein no solo a un marido, sino a un genio al que debía resguardar, casi como una misión de vida. Albert Einstein no fue solo el genio que nos regaló ecuaciones que cambiaron la forma en que entendemos el universo. También fue un hombre lleno de contradicciones, misterios y secretos que lo vuelven aún más humano y fascinante. Desde la hija perdida de la que casi nadie habló, hasta las teorías que solo se confirmaron mucho después de su muerte. Su vida nos recuerda que el conocimiento es una búsqueda constante, llena de luces y sombras. Y si algo nos deja su legado, es la idea de nunca dejar de hacernos preguntas. Preguntar es el primer paso para descubrir. Ahora, antes de irte, quiero contarte algo curioso. Más del 98% de las personas que ven los videos de Narratopia todavía no están suscritas. Es increíble, ¿cierto? Así que si llegaste hasta aquí y disfrutaste este viaje por los misterios de Einstein, te invito a que te suscribas. No cuesta nada, pero para mí significa muchísimo, porque así me ayudas a seguir creando más historias y a que esta comunidad crezca cada vez más. No te vayas sin dejarme en los comentarios qué tema te gustaría que exploremos en próximos videos. Me encanta investigar, aprender y descubrir contigo nuevos mundos, nuevas historias y nuevos enigmas. Nos vemos en el próximo capítulo de Narratopia, donde siempre habrá algo nuevo por contar.